General, yo quisiera comenzar por una breve evaluación de lo que usted percibe de lo que ha sido el gobierno del señor Álvaro Colón. Bueno, yo le podría decir después de 2 años y medio de que tienen ellos de estar en el gobierno, pues primero que nada es que las dos promesas básicas que hicieron en el gobierno o en la campaña, pues realmente no se han cumplido. Una fue lograr combatir la violencia con la inteligencia, decían ellos, y en estos 2 años y medio lo que hemos visto es cómo ha subido y cómo ha escalado la violencia y la inseguridad lamentablemente en el país. Hemos tenido más violencia que en cualquier otra época. Han improvisado mucho en el tema, es decir, no estaban preparados. Vemos ahorita un quinto ministro encargado de la seguridad. Igualmente se han relevado los mandos en la Policía Nacional Civil, igualmente han cambiado todos los cuadros encargados de la seguridad de los guatemaltecos. Es decir, que el promedio de los ministros ha durado 6 meses, un ministro encargado de la seguridad, y eso no permite darle continuidad ni a los programas ni a las políticas que se hubieran querido implementar. Pero no solo es esa la debilidad, es que también hay ausencia de esas políticas. Mira, a estas alturas todavía están tratando de implementar algo. Obviamente es tarde ya para el gobierno de ellos, que básicamente ya van en la tercera parte del gobierno, que ya es la de salida. Y por otro lado, en el tema económico, el tema de la economía, no la macroeconomía, la microeconomía, la economía del bolsillo de los guatemaltecos, pues se ha visto duramente golpeada en estos 2 años y medio. Primero por las crisis que se dieron en Estados Unidos, que tuvo una repercusión, pero que ellos no quisieron prever que aquí también nos iba a golpear. Quisieron tener un presupuesto mucho más elevado, que finalmente les fracasó. Tienen una reforma tributaria que no han sido capaces tampoco de lograr los acuerdos mínimos para poderla implementar. Se han quedado en unos parches, de ver cómo logran captar más dinero, pero no pensando en el largo plazo y en las medidas estables para el país en busca del desarrollo. Entonces esto ha golpeado también la economía de las familias guatemaltecas. Esos dos grandes temas no se han cumplido. Ahí se han enfocado muchísimo en la implementación de los programas de cohesión social, que ellos le llaman, que ellos podrán mencionarlo como un éxito que pudieron haber tenido. Y la gran crítica de fondo en esto es, primero, que no las institucionalizaron ninguno de esos programas. Se los dieron todos a la esposa del presidente y no le han puesto un presupuesto definido. Entonces ha sido un desorden administrativo en finanzas. El ministro recién acaba de renunciar. Muy posiblemente en el fondo esté también esta situación en donde han hecho transferencias de los diferentes ministerios hacia los programas de cohesión social y no han permitido la transparencia, no han permitido incluso la fiscalización de esos programas, y eso es la gran crítica que hoy tenemos los guatemaltecos. Varias aclaraciones respecto del tema de la seguridad. Yo sé que estoy simplificando muchísimo, general, pero cuando a usted se le mencionaba en la campaña anterior, la reacción normal de la gente era: ese es el hombre de la mano dura. ¿Sigue siendo usted el hombre de la mano dura para las próximas elecciones? Bueno, fue el eslogan que nosotros utilizamos, ¿no? La población sigue identificándome así, es decir, yo llego allá a visitar una aldea y pues alguna gente dirá: mire, ahí va Otto Pérez, pero muchos dicen: mire, va mano dura. Creo que fue el efecto de la campaña que nosotros hicimos, se ha quedado presente, pero por otro lado también la población extraña que no haya habido un presidente con carácter y con firmeza para enfrentar ese grave problema de la violencia y la inseguridad. Y ahora nos voltean a ver a nosotros. Realmente mucha gente que votó en contra nuestra o a favor del gobierno, pues nos han manifestado públicamente: mire, estamos tristes, estamos decepcionados y lo estamos apoyando a usted. Las encuestas y las mediciones que han hecho nos favorecen. Y nosotros creemos que es el resultado de eso, es el resultado de que hoy los guatemaltecos pueden comparar y ven prácticamente el fracaso que ha habido en el tema de la seguridad, en el tema también de la economía, y eso los hace voltear a ver hacia Otto Pérez y al Partido Patriota y nos favorece a nosotros.
Yo le preguntaba esto también por otra razón. Usted sabe que en México se está tratando de emplear la mano dura con el crimen organizado. Llevamos más de 20.000 muertos y los resultados no son precisamente de un éxito del gobierno en contra de los carteles de la droga. ¿Qué lo haría distinto un gobierno de Otto Pérez Molina en Guatemala? Pero yo creo que muchas cosas. Es decir, nosotros aquí en Guatemala el problema de los carteles del narcotráfico no tiene las dimensiones que tiene en México. Por cierto. Pero obviamente han buscado cómo, con esa guerra que les ha declarado el presidente de México, han buscado cómo empiezan a desplazarse a países como Guatemala y de Centroamérica. Pero yo creo que el problema frontal aquí en Guatemala, por un lado están lo que deriva del narcotráfico y del crimen organizado, de los carteles, pero por otro lado es el problema de las maras, el problema de la delincuencia, el problema que a diario está afectando a los guatemaltecos y que no necesariamente tiene que ver con el narcotráfico. Tenemos instituciones débiles en el país. La Policía Nacional Civil han cambiado 5 veces a su director, 2 de ellos están en la cárcel siguiéndoles proceso y no le vemos al final la luz al túnel de lo que ha podido hacer este gobierno. Yo creo que aquí nosotros estamos muy claros, además nos ha servido estos 2 años y medio como una experiencia para ver las cosas que han hecho mal, para ver que nosotros hemos corregido en nuestra propuesta que tenemos, que no solo necesariamente es de, como quien dice, la mano dura, que se entiende es salir y agarrar y apresar a cualquiera, no. Nosotros tenemos también políticas orientadas a la prevención, al fortalecimiento institucional, a la refundación de las instituciones. Esto va de la mano con el fortalecimiento de toda la cadena de justicia, que va desde el Ministerio Público, el organismo judicial, el propio sistema de presidios también, y en esas áreas tampoco el gobierno ha hecho nada. No ha fortalecido de la mano la seguridad con la justicia, y el resultado es que pues, los delincuentes y los del crimen organizado pues han encontrado espacios y prácticamente una situación propicia para seguir creciendo. Eso no lo van a ver en un gobierno de Otto Pérez. Mencionaba usted la debilidad de las instituciones, lo cual es un hecho palpable, indesmentible. Para poder resolver esa debilidad no solo se necesita la voluntad, sino que se necesitan los recursos para llevarlo a la práctica. Y usted sabe que en este país todavía resulta imposible hacer reformas tributarias que permitan darle capacidad económica al Estado. Y lo digo directamente, general. Hay un sector económico que rehúsa hasta la fecha modernizarse. Modernizarse en el sentido de decir, bueno, formamos parte del país, tenemos que contribuir, digamos, a su desarrollo. Claro. ¿Es posible encarar esta situación de una manera satisfactoria? Yo digo que sí. Nosotros lo dijimos siempre, mientras no haya una propuesta que se oriente a hacer una reforma tributaria que mire el largo plazo y que se busque un acuerdo con los diferentes sectores, no vamos a lograr caminar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los gobiernos se dedican a ver cómo logran tener los recursos que les interesan para este año, y entonces si ahí empieza a ver cómo hace alguna reforma pequeña de incrementar una tasa o de poner un impuesto nuevo, pero están con una visión muy corta de ver este año o el próximo año, y aquí lo que queremos es ver para 10 o 20 años adelante. Y yo creo que sí hay la disposición, por lo menos en lo que yo he platicado con los diferentes sectores, sí habría la disposición con un gobierno serio, pero que también demuestras de que es transparente, que va a rendir cuentas, que va a luchar contra la corrupción, que va a tener un plan de austeridad. Si hay esa disposición y ese compromiso de parte del gobierno, yo creo que sí se puede lograr un acuerdo en donde haya una reforma tributaria de fondo que nos permita hablar para los próximos 20 años. Es decir, que es posible lograr un acuerdo multipartidario, multisectorial, para poder llevar adelante este plan. Sí, yo creo que sí, creo en esto, lo he sentido. Lo que sucede es que el gobierno a estas alturas está muy cuestionado.
El gobierno desde el principio no le quiso entrar a fondo, no quiso buscar un acuerdo serio, un acuerdo sólido, en donde también él estuviera poniendo de su parte, sino que solo estaba viendo cómo le pedía más dinero a los guatemaltecos, pero por su lado no quería rendir cuentas y no quería transparentar todos los recursos del Estado. Ahí es en donde ha habido esa discusión, y por otro lado fue una reforma, como lo decía, que no vio de largo plazo, sino que solo vio el momento del gobierno, y yo creo que eso fue lo que los hizo fracasar. A propósito nuevamente del tema de la seguridad, el hecho de que haya crecido el crimen organizado con su presencia en el país, el hecho de que hayan aumentado los homicidios en Guatemala, 6.500 el año 2009, 98% de impunidad frente a esos delitos. Bueno, esto ha llevado a algunos analistas guatemaltecos con los cuales he tenido la ocasión de conversar a tener opiniones bastante radicales. Decir, por ejemplo, mire, lo que puede suceder en Guatemala si no enmendamos rumbos es que tengamos que pedir incluso cautela internacional. Es decir, yo no me veo viendo descender de aviones cascos azules para trabajar en Guatemala. ¿Usted se imagina un escenario de esa naturaleza? No, yo no me lo imagino. Es decir, si no hacemos los guatemaltecos lo que tenemos que hacer, podemos llegar a un extremo de esos. Pero yo creo que aquí los guatemaltecos hay la capacidad y hay la disposición para que nosotros mismos seamos capaces de sacar el país adelante. Yo confío en que tenemos esa capacidad, estoy convencido que lo podemos hacer. También estoy muy claro de esta situación, que estamos a un paso de llegar a ser un Estado fallido, en donde si no verdaderamente estamos dispuestos, y no estoy hablando solo de un partido, de un grupo, sino todos los guatemaltecos estamos dispuestos a enfrentar esta realidad, pues podría llegarse al extremo que usted nos menciona. Pero yo todavía eso lo miro distante, y va a depender muchísimo de la voluntad y la decisión y la capacidad que tengamos de enfrentar esta situación. General, usted proviene de una institución que jugó un papel central en los acontecimientos históricos que vivió el país hasta ayer. Hoy ya no es así. ¿Se ha resignado el ejército? ¿Cómo debemos calificar esta nueva posición del ejército? ¿Está en una crisis existencial? ¿En qué momento estamos con el ejército de Guatemala? Yo le diría que el ejército de Guatemala cada vez está más reposicionándose en el pensamiento de los guatemaltecos. Es decir, el ejército que después del enfrentamiento armado interno, después de la firma de los acuerdos de paz, después de la memoria histórica y todos los señalamientos, el ejército ha cumplido con todo lo que quedó en los acuerdos de paz con relación al rol que deben de desempeñar. Y esto ha ido haciendo que cada vez los guatemaltecos vayan viendo y apreciando cada vez más a la institución armada. Sale muchísimo mejor calificada que la policía y que muchas instituciones más, y más bien hoy los guatemaltecos están pidiendo que el ejército participe en el tema de la seguridad que está siendo tan golpeada. Más bien los guatemaltecos piden que el ejército participe en desastres como el reciente que tuvimos por la tormenta Ágata, que vimos un ejército mermado, un ejército con pocos efectivos, con pocos recursos y capacidad para ayudar a los guatemaltecos en este tema. Así que yo le diría que el ejército va en el camino de jugar un papel importante para ayudar al fortalecimiento de la democracia en el país, jugando el rol que le corresponde y respetando, por supuesto, y profundizando en el respeto a la democracia y el respeto a la autoridad civil. Una aclaración, me parece clarísimo el papel que usted señala frente a los desastres naturales, frente a este tema de infraestructura nacional, que es un papel que juegan muchos ejércitos en América Latina. Pero usted también mencionó el tema de la violencia del crimen organizado. ¿Usted ve al ejército cumpliendo una labor de esa naturaleza? Sí, yo sí lo veo al ejército mucho más comprometido a realmente ayudar, no que sea el que va a llevar el rol principal, que esté dispuesto a ayudar por un lado, pero por otro lado que sea temporal. Es decir, no queremos un ejército que se va a convertir
a dedicarse a la seguridad de los guatemaltecos, no. Mientras nosotros refundamos, mientras fortalecemos la policía, mientras capacitamos, mientras profesionalizamos, mientras se hace toda la depuración que es necesaria hacer en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, yo sí veo al ejército con una participación importante para ayudar temporalmente a que los guatemaltecos podamos vivir en paz mientras las instituciones civiles son capaces de cumplir el rol y el papel que les corresponde. Y a propósito de los roles que cumplen las instituciones, pasemos a la institución internacional, a la CICIG. ¿Cómo la ve, general? Pero yo creo que la CICIG ha venido a cumplir un rol muy importante en el país. Tomó casos emblemáticos que están vinculados justamente al mandato que ellos tienen de la lucha contra las redes y los poderes paralelos, los poderes ocultos, y ha sido exitosa. La verdad ha sido exitosa en esos casos. Yo creo que lo mejor que podemos sacar es que los guatemaltecos hemos podido darnos cuenta de que aquí se puede luchar contra la impunidad, que se puede luchar contra los delincuentes, no importa de qué nivel sean. Incluso hay un expresidente que está hoy en la cárcel y es el resultado del trabajo que ha hecho la CICIG. Entonces, no solo ha resuelto casos importantes y está en camino de terminarlos, sino por otro lado, lo que yo rescato como más valioso es demostrarle a los guatemaltecos que cuando hay voluntad, hay capacidad, hay la dedicación y el compromiso para hacerlo, aquí se puede luchar en contra de la impunidad. ¿Y el futuro de la CICIG? Bueno, el futuro de la CICIG está un periodo que terminaría en septiembre del próximo año. El comisionado de la CICIG, el doctor Carlos Castresana, explicó en la última conferencia de prensa que ellos estaban entrando a una etapa en donde era la transferencia de los casos a las instituciones responsables de darle seguimiento. Quiere decir, trasladó la idea de que la CICIG está pensando que termina el mandato de los próximos 2 años y estarían retirándose. Faltaría ver cuál es la disposición de Naciones Unidas y cuál es también el respaldo aquí en Guatemala que se va a dar, y si es necesario que continúe un organismo como ese. Yo lo que sí le puedo decir es que es importante ese ejemplo que dieron, pero por otro lado es importante fortalecer nuestras propias instituciones, porque no vamos a tener una CICIG aquí por toda la vida. No vamos a tener a un Carlos Castresana, no vamos a tener a alguien más que venga a hacer el papel que él estaba desempeñando. Somos los guatemaltecos los que tenemos que cumplir con ese trabajo, con esa función, y ojalá hayamos aprendido esa lección. De tal manera de que, si lo entiendo bien, habría que fijarle plazos. En la estrategia general, plazos de permanencia a la CICIG de acompañamiento al proceso en Guatemala, y en algún momento que esto vuelva a las manos 100% de los propios guatemaltecos. Sí, siempre han habido plazos. Es decir, cuando se creó la CICIG, se propuso que fueran 2 años prorrogables. Ya se prorrogó para un segundo mandato, para 4 años. Habrá que ver esa discusión el próximo año, pero yo vuelvo a insistir, yo no sé si la explicación que dio el doctor Carlos Castresana es con lineamientos de Naciones Unidas o era su plan personal, pero él explicó que tenía 3 fases, que fueron las que diseñaron desde el principio. La primera fue la instalación, la del conocimiento y todo eso. La segunda fue la de entrarle a los casos, y la tercera etapa es la de hacer la transferencia a las instituciones guatemaltecas. Si esto es una dirección de Naciones Unidas, estaríamos pensando que no se estaría renovando el mandato el próximo año en septiembre. Si es una visión personal del doctor Carlos Castresana, bueno, esto estaría sujeto a discusión y a que más adelante pudiera ver si se prorroga o no el periodo de la CICIG. General, 2 cosas finales. La primera de ellas, ¿qué papel le sigue viendo usted a la comunidad internacional en la realidad guatemalteca de hoy? Yo creo que la comunidad internacional ha jugado, está y va a seguir jugando un papel importante en el acompañamiento a Guatemala.
Lo ha demostrado desde el proceso de paz, los países amigos del proceso de paz que estuvieron acompañando y que jugaron un papel importantísimo. Yo que estuve en la negociación me di cuenta del valor que tuvieron los países que nos estuvieron acompañando en esta situación cuando el proceso medio tuvo problemas o se estaba trabando por ahí la discusión. El acompañamiento de los países amigos y la comunidad internacional fue muy valiosa. Ahora en el proceso post firma de los acuerdos de paz, el acompañamiento ha seguido siendo valioso en la cooperación internacional, en la transferencia de tecnología, de capacitación. Esto ha sido muy valioso y yo creo que va a seguir siendo valioso. Guatemala es un país que está en caminos del desarrollo, está en camino de fortalecer su democracia, de fortalecer instituciones, y mientras logramos hacer eso, el acompañamiento internacional es muy valioso para Guatemala. General, y con esto voy a concluir. Usted conoce mejor que yo los índices realmente sorprendentes de pobreza que existen en el país. Aquí hay porcentajes que no voy a nombrar de niños que prácticamente nacen condenados a no tener futuro. Y mientras no se resuelva ese problema de fondo, es imposible que el país avance, como no podrá avanzar si no hay instituciones y todo lo que hemos conversado durante esta conversación con Radio Nebula. ¿Qué está dispuesto a hacer el general Otto Pérez Molina si llega al gobierno para atacar realmente el tema de la pobreza? Bueno, aquí tenemos dos cosas que nosotros creemos que son vitales y son importantes. Primero es poner al país con un rumbo claro, que Guatemala es un país con reglas claras, con reglas estables, con certeza jurídica, con reglas que no las vamos a estar cambiando cada año, cada 2 años. Si somos capaces de poner al país internacionalmente, que nos reconozcan o que nos vean así, pues yo creo que vamos a ser capaces de atraer más inversión. El propio capital nacional, que hoy está en el extranjero, que se habla de 15,000 millones de dólares que pertenecen a los guatemaltecos, pero que están en otros países, más el capital extranjero que pudiera venir a invertir, creo que sería importantísimo para empezar a generar más y mejores empleos para los guatemaltecos. Eso es un carril importantísimo. Y el otro carril que es clave es la parte subsidiaria que tiene que hacer el gobierno. Es decir, con estas familias que, como bien lo decía usted, están condenadas porque están en un círculo vicioso de pobreza y pobreza extrema, que el niño nace en pobreza, vive en pobreza y va a morir en esa pobreza si no entra el gobierno a hacer algo. Y yo creo que aquí es un papel importante, el llegar a... Esta pobreza está focalizada en el área rural y está focalizada también mayoritariamente en la población indígena, la población maya en Guatemala. Yo creo que ahí es donde hay que dedicar los esfuerzos. Yo creo que ahí, más allá de programas populistas, más allá de programas clientelares, más allá de programas que se orienten a que le voy a ayudar porque usted va a votar por mí o porque lo obligo a que si yo le doy esta ayuda a usted se va a afiliar a este partido, más allá de eso, son ayudas que deben de llegar directamente para que estas familias empiecen a romper ese círculo vicioso de la pobreza. Eso es importantísimo. Eso hay que hacerlo. Yo estoy convencido que esa es la otra parte que tenemos que hacer. Y por un lado, toda la infraestructura que nos permita poner al país en forma competitiva en la región, y por el otro lado, el otro carril que es importantísimo es este 57%, que las últimas estadísticas que yo vi es que en estos últimos 2 años subimos del 51 al 57% de la pobreza en Guatemala. Quiere decir que no la hemos logrado ni siquiera parar y estabilizar, mucho menos empezarla a revertir. Sigue creciendo y son números que verdaderamente nos ponen a nosotros en una realidad triste a los guatemaltecos. Entonces yo creo que ese papel subsidiario que tiene que hacer el Estado, el gobierno, es importantísimo y hay que hacerlo bien hecho para que el dinero de los guatemaltecos esté bien aplicado, que puedan ser medibles en dónde se están utilizando estos recursos y los resultados que estamos obteniendo, y esto pues sería el otro carril para lograr salir y combatir la pobreza que hoy tanto tenemos en Guatemala. General, muchísimas gracias.
Muy A amable. usted, muchas gracias, José. Me gusta saludarlo. Queda la de salida. Y por otro lado, en el tema económico, el tema de la economía, no la macroeconomía, la microeconomía, la economía del bolsillo de los guatemaltecos, pues se ha visto duramente golpeada en estos 2 años y medio. Primero por las crisis que se dieron en Estados Unidos, que tuvo una repercusión, pero que ellos no quisieron prever que aquí también nos iba a golpear. Quisieron tener un presupuesto mucho más elevado que finalmente les fracasó. Tienen cambiado todos los cuadros encargados de la seguridad de los guatemaltecos. Así que el promedio de los ministros ha durado 6 meses, un ministro encargado de la seguridad, y eso no permite darle continuidad ni a los programas ni a las políticas que se hubieran querido implementar. Pero no solo es esa la debilidad, es que también hay ausencia de esas políticas. Mira, a estas alturas todavía están tratando de implementar algo. Obviamente es tarde ya para el gobierno de ellos, que básicamente ya van en la tercera parte del gobierno, una reforma tributaria que no han sido capaces tampoco de lograr los acuerdos mínimos para poderla implementar. Se han quedado en unos parches, de ver cómo logran captar más dinero, pero no pensando en el largo plazo y en las medidas estables para el país en busca del desarrollo. Entonces esto ha golpeado también la economía de las familias guatemaltecas. Esos dos grandes temas no se han cumplido. Ahí se han enfocado muchísimo en la implementación de... General, yo quisiera comenzar por una breve evaluación de lo que usted percibe de lo que ha sido el gobierno del señor Álvaro Colón. Bueno, yo le podría decir, después de 2 años y medio de que tienen ellos de estar en el gobierno, pues primero que nada es que las dos promesas básicas que hicieron en el gobierno o en la campaña, pues realmente no se han cumplido. Una fue lograr combatir la violencia con la inteligencia, decían ellos, y en estos 2 años y medio lo que hemos visto es cómo ha subido y cómo ha escalado la violencia y la inseguridad lamentablemente en el país. Hemos tenido más violencia que en cualquier otra época. Han improvisado mucho en el tema, es decir, no estaban preparados. Vemos ahorita un 5º ministro encargado de la seguridad. Igualmente se han relevado los mandos en la Policía Nacional Civil, igualmente